En el tercer capítulo, la narrativa se mueve a un nuevo escenario y 7 meses después, en un centro de entrenamiento psicológico donde se intenta reestructurar la mente perturbada de Jamie. Aquí la atmósfera será tensa y cargada de emociones encontradas, pues en este episodio la psicóloga clínica, la doctora Bronnie Ariston, se enfrentará a un joven que oscila entre la ironía y la desesperación. La sesión comienza con una cordialidad casi surrealista, una taza de chocolate caliente con malvaviscos y un sándwich que se comparte en un intento de suavizar la rigidez del proceso terapéutico. La conversación comienza con un tono relajado y cómplice. Jamie, con una actitud sarcástica y chispeante, conversa sobre su familia, describiendo la figura de su abuelo y la relación con la familia de su padre. La doctora indaga en estos aspectos intentando comprender cómo estas figuras paternas y familiares han influido en la formación de su identidad. Con cada palabra, el joven parece disfrutar de la atención, esbozando sonrisas y comentarios irónicos. Sin embargo, conforme avanza la sesión, el tono de la conversación empieza a tomarse en un territorio más áspero y desafiante. Jamie, que al principio parecía relajado, comienza a adoptar una postura defensiva. De repente, su conversación da un giro y su tono se vuelve más acusador y manipulador, al punto que exige ver lo que la doctora ha escrito sobre él. La intención tras este gesto es clara: quiere tener el control y de alguna manera intimidarla para que se doblegue ante sus exigencias. Pero la psicóloga, manteniendo su profesionalismo, no se deja engañar, y aunque se nota que le resulta incómodo, intenta restablecer un clima de confianza y apertura. El tema que finalmente domina la sesión es la figura paterna y la masculinidad. Jamie se niega a profundizar en la descripción de su padre, limitándose a mencionar que, a pesar de ser generalmente sereno y amante de los deportes, en ocasiones había mostrado una faceta de ira, pero que casi nunca pasaba. El joven revela de forma casi resignada que había sentido que su padre se avergonzaba de él. Es entonces cuando se da el primer momento de exaltación de Jamie. Él quiere entender por qué fue llevado a ese centro de entrenamiento, cuestionando la lógica de llevarlo allí en lugar de una zona más adecuada, como una prisión. Y segundos más adelante se levanta de la silla, incapaz de contener su frustración. Y es en ese instante cuando grita con vehemencia: "Tú no controlas lo que hago en mi vida", refiriéndose a la doctora y dejándola atónica. Ante este estallido, la tensión alcanza su punto álgido y la intervención de un vigilante obliga a interrumpir la sesión, por lo que la psicóloga se retira momentáneamente para calmarse, y observando a través de las cámaras del centro se permite ver el comportamiento de Jamie desde otra perspectiva. Tras este breve receso, la psicóloga regresa a la sala y retoma la sesión con una apariencia de mayor calma y control. Enseguida, la doctora se dispone a profundizar en temas sensibles, preguntándole sobre su percepción de las mujeres. Pero durante este intercambio, el joven confiesa que, aunque se siente atraído por ellas, su círculo social se compone exclusivamente de amigos masculinos. Sin embargo, en un momento de revelación inquietante, Jamie describe sus fantasías y experiencias románticas, admitiendo haber tenido experiencias con 2 chicas, llegando a decir que una lo tocó en lugares íntimos, pero luego se contradijo, negando que tales hechos ocurrieran realmente y atribuyéndolos a una fantasía alimentada por la visión de 2 fotografías. Una de ellas era la de su compañera Katie, quien se había expuesto en la escuela con una foto comprometedora. No obstante, Jamie expresa su profundo descontento consigo mismo y declara que las mujeres no se sienten atraídas por él porque se percibe a sí mismo como feo. Este primer comentario, aparentemente sencillo, es la chispa que enciende una espiral de emociones intensas y contradictorias dentro del joven. Y mientras comienza a hablar, su tono evoluciona de la autocrítica a una furia latente, que pronto se traduce en un arrebato incontrolable. En ese instante, con una mezcla de sarcasmo y enojo, exclama: "Comprendo lo que hice", en una especie de justificación que, lejos de ser esclarecedora, añade más confusión al ambiente. Su exaltación se dispara, se levanta bruscamente, gritando que todo lo que le están haciendo es parte de una trampa, una manipulación diseñada para confundirlo. Pero la tensión en la sala aumenta aún más cuando el vigilante desde la puerta se ve obligado a interrumpir
interrumpir la sesión. Y Jamie, en un estado de furia incontenible, dirige unas palabras llenas de desprecio hacia la psicóloga y con un tono violento que traspasa cualquier intento de diálogo respetuoso. La psicóloga, que hasta ese momento había intentado mantener la calma, se ve obligada a contener la avalancha de insultos y a recordarle que debe sentarse para continuar con la sesión. Con la situación un poco más calmada, Jamie vuelve a tomar asiento, pero aún con el rostro ensombrecido por la furia. Poco después, la conversación toma un giro hacia temas que ya habían estado latentes en sesiones anteriores: la situación de sus amigos Tommy y Ryan. Según Jamie, él y sus amigos sufrían acosos constantes y se sentían marginados, llegando incluso a ser agredidos físicamente. La mención de esta experiencia compartida entre ellos no solo subraya la sensación de aislamiento y rechazo que vive Jamie, sino que también evidencia un patrón de violencia y marginación que recorre su entorno social. Sin embargo, la conversación toma una nueva dirección cuando el tema se desplaza hacia las redes sociales. La psicóloga, en un intento por profundizar en las emociones y percepciones de Jamie, le pregunta sobre los comentarios que la víctima, Katie, había dejado en sus publicaciones de Instagram. Pero lo que pasa a continuación es una de las situaciones más inquietantes de la sesión. Jamie, con una sonrisa y mezcla de ironía, comenta que la doctora se ve roja, sugiriendo que su reacción a sus gritos era, en cierta medida, el reflejo de un temor irracional por parte de alguien de tan solo 13 años. ¿Acaso me tienes miedo?, le pregunta, pero la psicóloga, tratando de contener su incredulidad de manera insistente, le solicita aclarar el significado de los emojis y comentarios que Katie había utilizado. Y con una voz que vacila entre la confusión y la rabia, Jamie afirma que para la propia Katie esos símbolos no eran más que mensajes directos. Le decían que era un incel, que nunca tendría amor y que su fealdad era la causa de su infortunio. Pero la tensión no se detiene ahí. Jamie continúa relatando cómo, a pesar de haber invitado a salir a Katie, ella rechazó su propuesta, lo que desató la avalancha de comentarios hirientes en sus redes. Y lo que sigue luego de eso es quizás la confesión más perturbadora de Jamie. Con una mezcla de confusión, ira y una retorcida justificación, Jamie arremete contra la imagen de Katie. Sin embargo, lo que realmente impacta de su confesión es lo siguiente: aquella noche, en un acto de violencia inminente, tuvo en sus manos un cuchillo mientras Katie se encontraba indefensa y asustada. Aunque él aclara que, a pesar de la tentación y del poder que le otorgaba la situación, no llegó a tocarla, afirmando que, de hecho, le habría gustado hacerlo, algo que según él la mayoría habría aprovechado, considerándose por ese hecho mejor que esas personas. El impacto de estas palabras es inmediato. El rostro de la doctora se cierra en un primer plano, mostrando una mezcla de sorpresa y repulsión, y dejándola sin palabras y sumida en el silencio de su incredulidad. Finalmente, tras este torrente de confesiones y revelaciones, la psicóloga, con una voz quebrada por la emoción, le pregunta a Jamie: ¿entiendes lo que es la muerte?, en una tentativa desesperada de hacerle ver las consecuencias irreparables de sus actos, y concluye con la sesión sugiriéndole que acepte cualquier servicio de salud mental que le ofrezcan. En medio de esta despedida cargada de emociones, irrumpe la presencia del oficial, y con la intención de cerrar la sesión de forma abrupta, Jamie formula una última y desconcertante pregunta: ¿yo te agrado?, una pregunta que deja a la doctora confundida, contestando que fue allí en calidad de profesional. Esta respuesta provoca un nuevo estallido en Jamie, quien es llevado a la fuerza fuera de la sala, con la incertidumbre de saber qué pensaba la doctora sobre él. Así se cierra este capítulo, lleno de emociones que indudablemente nos deja a todos incrédulos, con más preguntas que respuestas. ¿Son los jóvenes el reflejo de una sociedad completamente podrida?